políticos del Ayuntamiento, al alcalde Julián Nieva y a la concejal de Cultura Silvia Cebrián, que hayan cedido la Casa de la Cultura para este acto. Quiero dar las gracias también a Hilario Tolosa, propietario del Castillo de Pilasbonas, por habernos acogido en los últimos 4 años en los que otros políticos nos negaron los espacios públicos. Gracias también a nuestros patrocinadores habituales, la Diputación, Unicaja y la cadena SER, a los que se suma ahora el Ayuntamiento de Manzanares, cuyo logotipo reaparece de nuevo en la cartelería y las invitaciones de la escuela. Gracias a todos los colaboradores de la escuela y a los técnicos informáticos de este centro que han hecho posible que esta conferencia se pueda transmitir en directo vía streaming para quienes no puedan estar hoy presentes en la sala. Y, por supuesto, gracias de manera muy especial a nuestro invitado de esta noche, el escritor y articulista, periodista Manuel Vicent. Por esta sala, como saben ustedes, por esta escuela, han pasado grandes escritores como Caballero Bonal, Soledad Puertolas, Almudena Grandes o Muñoz Molina, entre otros muchos. Manuel Vicent es uno de esos grandes. Ha publicado más de 40 libros entre novelas, relatos, biografías, viajes o libros de gastronomía y centenares de artículos en diversos medios de prensa. Natural de la Vilabella, Castellón, Vicent se licenció en Derecho y Filosofía por la Universidad de Valencia y en Periodismo por la Escuela Oficial de Madrid. Comenzó colaborando en el dinamitado Diario Madrid y en los semanarios Triunfo y Hermano Lobo. Desde comienzos de los años 80 publica regularmente en el diario El País. La crítica ha destacado la mirada lúcida e irónica de este escritor levantino, ganador 2 veces del prestigioso Premio Alfaguara de novela por Pascua y Naranjas y Son de Mar, y el Premio Nadal por Balada de Caín. Ganó también el Premio Francisco Cerecedo y el González Ruano. 2 de sus más populares novelas, Tranvía, La Malvarrosa y Son de Mar, han sido llevadas al cine. Sus 3 últimos libros forman un retablo ibérico que recorre los últimos 50 años de la historia de España, a modo de unos modernos episodios nacionales, en opinión del crítico Ángel Sánchez Arguindey. Se trata de Aguirre el Magnífico, El azar de la mujer rubia y Desfile de ciervos. Vicent hará hoy aquí una travesía literaria a lo largo de su obra. Hablará de las razones que lo llevaron a ser escritor y periodista y lo que aporta un escritor a los medios de prensa. Y se detendrá en sus últimos libros, en los que novela magistralmente la reciente historia de este país, un país sumido hoy, entre comillas, un estado cataléptico saciado de catastrofismo, como escribía el pasado domingo Vicent en El País. De modo que los dejo a todos ustedes con Manuel Vicent. Bien, pues nada, muchas gracias por estar ahí, por haber venido. Espero que me respete la garganta, la afonía un poco congénita. Y por lo demás, lo que más me gustaría es que después de esta breve charla se estableciera entre nosotros un diálogo abierto en la que pudiéramos hablar de todo, de literatura, de política, de sociedad, de lo que queráis. También muchas gracias a Román por haberme invitado. Y bueno, yo puedo hablarles en una larga travesía de cómo empecé yo en este oficio, al que nadie te llama, un oficio bastante impúdico en que cada tarde o cada semana o cada día tienes que estar expuesto al público y soportar, puesto que nadie te ha llamado a este oficio, soportar las opiniones del lector. Yo terminé la carrera de Derecho en Valencia, no sabía qué hacer, me fui a Madrid a ver qué pasaba. Durante una breve estancia en Madrid yo seguía lo que a la inspiración de mis propios zapatos. Visité algunos bares literarios y, puesto que no sabía qué hacer, y en ese momento yo tampoco sabía nada de mi futuro, tampoco sabía arreglar una rueda de coche, ni arreglar un enchufe, no sabía absolutamente nada. Y es lo que sucede con un escritor, puesto que no sabes arreglar una rueda de recambio, ni arreglar un enchufe, pues te decides a cambiar el mundo. Claro, cambiar el mundo a través de las palabras es muchísimo más fácil que arreglar un enchufe. Las palabras están ahí, se trata de escogerlas, de articularlas,
de mandarlas a través de los dedos hacia un folio en blanco y que ese folio en blanco tenga un buen destino. Puesto que yo no sabía nada que hacer por Madrid, un día me entero de que muere un amigo mío en el pueblo, un chico, bueno, era ya un hombre 10 años mayor que yo, pesaba 150 kilos, se mató en la Vespa, el Bola, famoso, y puesto que de pronto yo me entero de que el amigo que me había llevado por primera vez a un cabaret, el que me había llevado a las salas de perdición en la ciudad, había muerto, pues yo me encontré un día en Madrid escribiendo sobre su vida. Después yo mando ese pequeño relato a una editorial, como el náufrago que tira una botella en el océano, y veo que la editorial me contesta que me va a publicar ese breve relato. Con lo cual, pues yo ya tenía una cosa en el mundo que hacer. Después gané un premio literario, un premio Alfaguara. De aquel momento era bastante importante porque desde el punto de vista de promoción era para hacerle, digamos, un poco de sombra al premio Planeta y al premio Nadal que se daban en Barcelona y este se daba en Madrid bajo el amparo de Camilo José Cela. Y, claro, salí en televisión. Entonces, en el año 67, 66, 67, salir en televisión era un bombazo. De hecho, yo que vivía en una casa donde había un portero por delante del cual yo pasaba todos los días durante años y nunca levantó la cabeza, de pronto salgo en televisión y me ve y dice, lo he visto en televisión. Claro, y digo, si me ve usted todos los días. No, me había visto en televisión. Bueno, y esto, pues un amigo, un día de noche, a las 2 de la madrugada, me dice, oye, vamos al diario Madrid, que tengo allí un amigo a verlo, ¿no? A andar allí a ver a un amigo, que era Alberto Víguez, que era el redactor jefe de Internacional. Tú estabas allí entonces. Bueno, yo llego allí aquello era como se oía en el tableteo de las máquinas de escribir, como ametralladoras. Cada periodista tenía una copa de coñac al lado, y lo de siempre, vimos a aquel amigo y este me dice, oye, ¿por qué no mandas algo? Cosa que siempre se dice en los periódicos. Yo acababa de ganar un premio literario, jamás pensé que yo podría escribir en un periódico, ni me lo había planteado. Yo creía que seguiría teniendo un poco de suerte y escribiendo relatos de ficción. Pero este me dice, manda algo, manda algo. Y bueno, yo al día siguiente escribí un artículo. En ese momento estaba muriendo o había muerto Salazar, que era un dictador portugués. Yo escribí un artículo que se llamaba Más allá de Salazar. Lo dieron muy bien un sábado en la tercera página, que era una página donde el periódico daba pellizquitos de monja a la dictadura. Y yo me di cuenta enseguida, esa misma noche, el periódico era un periódico de tarde, esa misma noche yo recibí llamadas de gente que había leído el periódico, que había leído el artículo, que le había gustado, otro que no le había gustado, otro que me contradecía, otro que me daba la razón, etc. En ese momento yo me di cuenta de que el periódico físico, una redacción de periódico, era como un telar donde cada día se tejía un tejido, se fabricaba un tejido que se movía y que tú depositabas las palabras sobre esa alfombra mágica que era un periódico que cada día iba al kiosco, la gente lo leía o no lo leía, ese artículo tuyo servía para envolver 1 kilo de pescado, a lo mejor se tiraba a la basura, pero ese hecho
equivalía a que el día siguiente tenías que seguir escribiendo. En ese momento yo me planteé, digo, si yo pudiera, porque yo no tenía un sentido periodístico de la vida, yo no sabía lo que podía interesar a la gente, una noticia, ¿no? Yo tenía una visión de la realidad a través de las palabras. Yo quería fabricarme un mundo a mi imagen y semejanza dentro de mi talento más o menos desarrollado, o fuerzas o fuelle. Pero yo me di cuenta de que ese tejido estaba vivo. Y me dije, si a mí me dejaran escribir literariamente, hacer literatura montado en ese tejido, yo seguiría escribiendo toda mi vida. Bueno, pues de hecho, yo después he seguido haciendo libros de relatos, de novelas, etcétera, pero todo lo que yo he escrito hasta ahora, prácticamente está todo escrito en los periódicos. Primero en el periódico Madrid. Era el momento en el Madrid en que Fraga había levantado lo que se llamaba la censura previa, es decir, no había que pasar por el escarnio de ir al ministerio con unos papeles, ¿no?, para que un censor te tachara con el lápiz rojo lo que no quería que saliera, o que te mandaran desde el ministerio unos artículos o unos editoriales de inserción obligatoria. No. Es decir, yo dije una vez allí que Fraga había cortado las alambradas de la censura previa, pero había dejado el campo sembrado de minas, donde tú podías saltar por los aires y jugarte la edición completa, porque antes solamente te jugabas unos papeles. Bien, pero ¿qué pasaba? Que el periódico, en lo que le molestaba al régimen entonces, no es lo que pusiera el periódico Madrid, sino lo que no ponía. Es decir, la valoración mínima que daba a hechos del régimen, la valoración mínima y la ponderación máxima que daba a otros acontecimientos. Claro, esto acabó por romperle los nervios al gobierno de entonces y aquel periódico fue absolutamente clausurado. De ahí pasé a Hermano Lobo y después pasé a Triunfo y después pasé al País. En el País empecé escribiendo las crónicas parlamentarias, que era la primera vez que en el nido del Parlamento, del Congreso, se incubó la democracia y la libertad. Eran tiempos maravillosos en aquellas primeras sesiones, cuando se vio entrar por primera vez a Dolores Ibarruri, a Alberti, a Carrillo, a gente que había hecho la guerra, que habían sido protagonistas de la guerra, y las primeras veces que se cruzaban en el pasillo con Fraga, con la gente franquista, etc. Había una carga magnética, explosiva en aquel momento, pero que pronto se neutralizó entre las facciones, entre las ideologías. Se fraguó una cosa que después ha estado denostada, pero que entonces fue maravilloso, que era el espíritu del consenso. Por primera vez en la política, que hasta entonces era amigo o enemigo, estás conmigo o estás contra mí, empezó a fraguarse la idea de adversario pero amigo. El consenso supuso en que todas las fuerzas congregadas en el Congreso primero de los años 76-77 vinieran del franquismo, vinieran de la clandestinidad, vinieran de la oposición o de donde quiera que vinieran, se concertaron para empujar todos en la misma dirección para sacar la carreta del charco. Ese espíritu, yo creo que perduró hasta
la segunda legislatura de Aznar. La segunda legislatura de Aznar, en la primera tuvo que pactar con Pujol, tuvo que consensuar, pero la segunda legislatura con la mayoría absoluta fue terrorífica porque volvió otra vez la dicotomía entre amigo y enemigo en política. Una mayoría absoluta también le pasó a Felipe González. Las mayorías absolutas son terroríficas porque son unas capas de unas mantas mojadas que cubren todas las miserias. Y bueno, yo a través de todo esto he hecho pues todo lo que se puede hacer en un periódico, desde retratos literarios hasta viajes, crónicas, artículos, etc. He visto todo lo que ha evolucionado el periodismo, desde que en tiempos de la censura, cuando yo escribía en Hermano Lobo y en Triunfo, incluso en el Madrid, tenías la complicidad del lector. Era muy fácil, porque el lector eran guiños que el lector sabía perfectamente todas las claves con que escribías, y el lector, que se suponía que era de los tuyos, pues completaba la información, ¿no? De hecho, nosotros teníamos allí uno que después fue un héroe del periodismo, el Cuco Cerecedo, que ahora le da el nombre a un premio de periodismo, que hacía las crónicas deportivas en el diario Madrid y siempre con una clave política. Es decir, para nosotros, para él y para el lector, Bernabéu siempre era Franco. Es decir, cuando en el periódico salía Bernabéu, en la crónica deportiva era Franco. Por supuesto, el extremo izquierda siempre era más rápido que el extremo derecha. Por supuesto, la defensa siempre era la brigada social, ¿no? Es decir, y todo tenía esa clave de juego, ¿no?, en que el lector participaba también. Después, en Hermano Lobo sucedió lo mismo y en Triunfo sucedió igual. Ahora bien, yo mientras tanto seguía escribiendo novelas, haciendo relatos, hacía crónicas urbanas, hacía entrevistas. Es decir, he pasado por todo digamos, la travesía que se puede pasar en un periódico. La diferencia de entonces a ahora, primero, esa primera etapa en que la censura hacía que el lector o la lectora participara en las claves secretas que tú le emitías. Después hubo una especie de euforia cuando llegó la libertad y la democracia, un desbarre, una euforia tal. Y lentamente, como la información ha ido pegada a la comunicación, la información lentamente se fue convirtiendo en comunicación, la comunicación cada vez se convierte más en espectáculo y el espectáculo ya está muy pegado al negocio. De todas formas, hoy la comunicación, la información, el negocio forma todo un convoluto que es muy difícil de deshilachar. Si a eso se añade que han entrado en tromba las fuerzas de las redes sociales, donde ya realmente la información ya depende del sistema nervioso que es a través de tus dedos. Si hubo un acontecimiento en el año 1963 en que un señor que se llamaba Zapruder en Texas había comprado una cámara de Super 8 y quiso fotografiar el paso de una caravana presidencial de Kennedy que pasaba por delante de su establecimiento de ropa femenina, y que de pronto esa cámara fotografió la muerte de Kennedy, una tragedia nacional.
A partir de ese momento ha cambiado la historia de la información. Es decir, las cámaras dejaron de ser inocentes. A partir de entonces no hay tragedia, acontecimiento, que no haya un videoaficionado que esté presente. Muchas veces se hacía que al fotografiar, al rodar con el vídeo la boda de tu cuñado, detrás fotografiabas sin querer el asalto a una licorería. Si ahora mismo cualquier tragedia que suceda en el mundo, cualquier acontecimiento, cualquier desastre, cualquier crimen, siempre hay alguien con el móvil que se convierte en un reportero gráfico instantáneo. Todo lo que sucede ahora mismo sucede delante de la acera. Cualquier cosa global es a la vez particular, doméstico, pero a la vez cualquier cosa doméstica se puede convertir en universal. De pronto ya nos es hoy muy difícil saber lo que vemos, lo que soñamos, lo que nos cuentan, lo que nos dicen, lo que leemos, lo que hemos visto, lo que hemos soñado, y todo forma una especie de información, pero que a la vez es comunicación, pero que a la vez es espectáculo, el espectáculo de la noticia. Las noticias, por otra parte, se convierten, al ser un negocio, se convierten en una mercancía. Las mercancías se gastan, las noticias se gastan. Por otra parte, las cámaras crean la realidad. ¿Qué pasa ahora mismo vamos a suponer, en Guinea? No se sabe. ¿Qué pasa en Libia? No se sabe. Se han ido las cámaras. ¿Dónde están las cámaras ahora? Las cámaras ahora están en esa cantidad de gente aglomerada, de los que huyen de la guerra y están en las fronteras de Europa, golpeando las fronteras de Europa. El día que las cámaras se vayan de esa gente que huye de la guerra, esa historia se va a terminar. Es decir, son las cámaras las que crean la realidad. Y nosotros estamos dentro de esa gran fantasmagoría de que la noticia, mientras no se gasta, las estás consumiendo, pero una vez la consumes, es decir, por ejemplo, ¿qué cantidad de muertos se necesitan para que una noticia en Irak realmente abra los telediarios? Ya no valen 50 muertos, ya no valen 100 muertos. Es decir, se ha gastado la noticia. La noticia se ha masticado como un chicle. Cualquier tragedia, por muy brutal y planetaria que sea, se mastica como un chicle, y ese chicle, cuando pierde el sabor, cuando pierde el azúcar, se tira y se aplasta contra la acera y se pisa. Bueno, vivimos en un momento en que los móviles, los ordenadores, yo no conozco a nadie que no tenga un complejo de inferioridad frente a su propio ordenador. Yo no conozco a nadie que no crea que el último modelo de móvil, de iPhone, de tableta que haya comprado, se dé la vuelta a la manzana y no tenga la sensación de que no ha comprado el último modelo. Es decir, si dentro de poco, según ha dicho Stephen Hawking, los ordenadores tendrán más inteligencia que los humanos, es decir, estaremos al servicio del ordenador, porque esa es otra. Es decir, llega el informático, en los años 60 llegaba el informático a una empresa, a un ministerio, a un periódico, a un banco, y el informático explicaba
la cantidad de trabajo que se ahorraba usando el ordenador. Pero claro, primero había que aprender cómo funcionaba el ordenador. Naturalmente, los más listos del banco o de la empresa dejaban al lado el negocio de hacer banco, de hacer banca o de hacer empresa y se dedicaban a aprender el aparato. Cuando ya lo sabían, estos, los más listos de la empresa o del banco, lo enseñaban a los demás, los más torpes. Y cuando ya toda la empresa, todo el periódico, todo el ministerio ya sabía interpretar el aparato, entonces venía el informático con un nuevo aparato en que decía, este es más moderno, este le da más ventajas, este tiene más aplicaciones, etc. Con lo cual había que emprender otra vez el aprendizaje de los aparatos. Entonces, creo que la cultura del futuro va a consistir en interpretar los aparatos que van a venir sin llegar casi nunca a encontrar la fuente de la verdad hacia donde van dirigidos ese aparato. Descartes decía, pienso, luego existo. Es decir, es el hecho de pensar las neuronas lo que hace que tú creas que existes. Pero las neuronas no saben quién está debajo de ellas, no saben tu identidad. Es un funcionamiento exactamente, digamos, instantáneo y automático. Ahora bien, pienso, luego existo, pero ¿qué piensas? Nada, no importa. Es el hecho de pensar, es el hecho de saber interpretar el aparato, el ordenador, lo que te hace que ese método sea la inteligencia del futuro. Bueno, yo no sé si me explico bien, pero lo que quiero decir es que estamos viviendo un mundo en que lo analógico está siendo suplantado por lo digital, por lo fantasmagórico. Estamos cruzando un río donde en el bosque de enfrente ya hay unos hombrecillos con las orejas puntiagudas, verdes, y que no sabemos quiénes son esos habitantes del futuro, si están realmente en ese bosque o el bosque ese está dentro de la alta tecnología que va a venir en el futuro. Mientras tanto, la vida sigue, la vida continúa y la historia es realmente lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Llega un momento en que todo lo global es, como decía antes, doméstico. Todo lo que pasa en la historia de la humanidad y todo lo que pasa en el mundo sucede cada día en la acera de tu casa. No es necesario ir a la India para ver millones de pobres. No es necesario. Basta que en la esquina de tu casa haya un pobre, que lo hay, un mendigo. Ese mendigo es el mendigo de toda la humanidad. Mientras en tu casa, cerca de tu casa, haya alguien que cumpla con su deber, alguien que si es panadero haga un pan perfecto, si es fontanero arregle el grifo perfectamente, si es conductor de autobús llega en punto a la parada y conduce el autobús perfecto, eso también es la historia de la humanidad. Todo lo que sucede en el mundo sucede delante de la puerta de tu casa y todo lo que sucede en la puerta de tu casa puede ser absolutamente conocido por todo el mundo. Este móvil que llevas en el bolsillo, cada 5 minutos, aunque lo lleves apagado, está dando una señal de dónde te encuentras en ese momento. Si estás en el piso de arriba o si estás en el piso de abajo, si estás en la calle o estás en ese momento en el metro, si estás durmiendo o si estás despierto. Es decir,
la cantidad de información que las redes sociales tienen sobre nuestras vidas hace que absolutamente seamos transparentes, absolutamente transparentes. El mito del ángel de la guarda, que a nosotros nos contaban de niño, que al nacer tenemos un ángel bueno a la derecha y un ángel malo a la izquierda, que te va enseñando el buen camino o tentando andar el mal camino, ese mito del ángel bueno y del ángel malo hoy está concentrado en el móvil. El móvil te puede salvar en una noche que te has perdido o que te pase una tragedia, te puede salvar. Pero si un día te sales del pentagrama que te marca el sistema y ese móvil le interesa a la policía, ese móvil se convierte en el diablo que llevabas a tu izquierda y el que te va a condenar. Bueno, quiero decirte que estamos viviendo en una forma de estar en este planeta en que pronto lo sabremos todo de todos. Y tal vez en ese momento en que lo sepamos todo de todos, seamos impunes, tan transparentes, en que nada tendrá importancia de nada. Mientras tanto, la historia continúa. Yo a la vez pues he escrito también no solamente de lo que veía, sino de lo que yo tenía necesidad de contar. Toda mi literatura se resume en dos partes, digamos. Una parte primera que es no autobiográfica, porque no llego yo a tener el ego tan importante o tan desarrollado como para creer que lo mío puede interesar a nadie, pero sí de unas experiencias del niño, del adolescente, del progresista, del que se abre a la naturaleza, del que se abre digamos, a la conciencia, a la edad adulta, etcétera. Y que eso yo lo he expresado en un libro que se llama Contraparaíso, en otro libro que se llama Tranvía a la Malvarrosa y en Villa Valeria, que era la historia de la democracia, de la llegada de la democracia. Pero últimamente yo he estado literariamente más interesado en escribir sobre la historia reciente a través de tres personajes. Son tres libros, el primero que se llama Aguirre el Magnífico, el segundo El azar de la mujer rubia y el tercero, el último, el desfile de ciervos. En el primero yo me serví de un personaje que yo conocí muy directamente, que era Jesús Aguirre, que fue hijo, es decir, él ya es un personaje de ficción. No había que inventar absolutamente nada. Son tres personajes alrededor de los cuales, del cual se ha sintetizado una historia de España concreta, una forma de entender la historia real, la intrahistoria, el pálpito de la historia de verdad, no de los grandes acontecimientos, ni de los documentos, ni de los sucesos, sino el pequeño latido de cada día, que es la verdadera historia. Este personaje, hijo natural en una ciudad como Santander, en los años 30, donde ser hijo natural en una familia de buen apellido era realmente un drama muy terrorífico. Después se hace cura, después deja de ser cura, aparte que es un homosexual, que entonces era algo terrible y hoy absolutamente, es decir, ni ser hijo natural, ni ser la conciencia que tengas de tu propia sexualidad no tiene hoy ninguna importancia, pero que en esos momentos tenía mucha importancia, y que de pronto, digamos, se destapa casado con la duquesa de Alba. Es decir,
ese mundo, pasar de ser hijo natural, ser cura, ser excura, ser intelectual, y después casarse con la duquesa de Alba, eso Valle Inclán, en sus esperpentos, en su ruedo ibérico, no lo hubiera dejado escapar. Yo me acuerdo, era muy amigo mío, la vez que me presentó al rey, era cuando le concedieron el Cervantes, el premio Cervantes, era un premio Cervantes, y durante el vino español que se celebra después del acto en Alcalá de Henares, estaba allí el rey y yo veo que está el duque de Alba, ya era duque de Alba, Jesús Aguirre, me acerco a él y le digo, iba a saludar al rey, pero te prefiero a ti, prefiero un Alba a un Borbón, una broma, ¿no? Y entonces él me dice, ¿no conoces a su majestad? Y yo digo, pues no. Dice, ven que te lo voy a presentar. Llegamos a su majestad, en ese momento estaba la tuna tocando clavelitos alrededor de la majestad, allí dando la lata. Se apartan los de la tuna y el duque de Alba le dice, majestad, le presento a mi futuro biógrafo, Manuel Vicent. Y dice su majestad, joder, Jesús, pues como lo cuente todo, vas arreglado. Bueno, contarlo todo de este hombre era imposible, pero con la mitad fue fantástico, ¿no? De hecho, sí, era cuando le dieron el premio Cervantes a Torrente Ballester. Cuando tal, se saluda a Torrente Ballester con el duque y entre ellos se dicen, hombre Jesús, ¿cuánto tiempo? Desde el famoso milagro que no nos habíamos visto. Y entonces yo pregunté a qué milagro se refería, ¿no? Y él me contó. Bueno, pues este milagro fue que un día, es decir, los de la generación del 36, que era Laín Entralgo, Torrente Ballester, Rosales, Cela, Vivanco, Zabaleta, Ridruejo, tenían la costumbre de los jueves, cada uno se reunían cada jueves en una casa y tomaban una merienda o un té, unas pastas, etc. En ese momento le tocaba a Torrente Ballester dar esa merienda y estaban todos allí reunidos. Eso era por los años 60. En esto, estando todos allí reunidos, sale la mujer de Torrente Ballester, compungida, y le dice, ven un momento y tal. Se levanta Gonzalo Torrente, se va para adentro, al cabo de 10 minutos sale y dice, bueno, pasa una cosa terrible, que es que debajo de la cama de mi hijo hay un copón lleno de hostias y 2 candelabros. Año 66, 67. Entonces, van todos allí, miran, levantan la cubrecamas y ven allí un copón de oro lleno de hostias. Y entonces el rey Truejo, que era el más avesado, dice, hay que llamar al padre Aguirre, que entonces era cura todavía. Llaman a la editorial, porque él entonces era cura y dirigía Tauros. Ya no estaba allí,
Dice, pero allí había uno que tal, y dice, sí, está en el pub de Santa Bárbara. Llaman al pub de Santa Bárbara. Llega el cura Aguirre a casa de Torrente Ballester, ve aquello, el copón, y dice, el canon no sé cuántos, de derecho canónico, dice que las hostias que se encuentren, las formas, se entenderán que están consagradas. En caso de duda, se entenderán que están consagradas. De modo que vámonos todos para la sala, se arrodillan ustedes porque van ustedes a comulgar. Allí estaba uno que fue testigo, que fue el que me lo contó, que era García Hortelano, que era amigo de una hija de Torrente Ballester, de Marise. Este no tomaba café, tomaba gin tonic, era un viejo aficionado al gin tonic. Entonces se arrodillan todos y dice el cura Aguirre, como hay unas 300 formas, en vez de una a una, que estaremos aquí hasta muy tarde, y yo tengo un compromiso que te ha quedado, ¿no? Van ustedes a comulgar con tacos, a tacos. Pero en ese momento era que yo me acuerdo que para comulgar no tenías ni haber comido, ni bebido, ni podías tocar nada, ni podías decir, pero tengan ustedes cuenta que las formas no pueden tocar las muelas, porque eso es pecado mortal. Entonces empiezan todos de rodillas a dar tacos a cada uno. Cuando llegaban a García Hortelano decía, paso. No, decía, paso. Bueno, entonces ya una vez comulgan todos, pues ya está, se ha solucionado el milagro. Bueno, el milagro, porque apareció un copón lleno de hostias debajo de la cama, hay que preguntárselo a uno que ya ha muerto, amigo también, su hijo, Gonzalito Torrente Malvido, que se lo había birlado de la Catedral de Toledo. Pero eso está. Bueno, si eso después aparece que te casas con la duquesa de Alba, ¿no? Y que flotas por el palacio. Yo una vez fui allí a Palacio, y estaba también allí García Hortelano, que era muy amigo, y me dice, bueno, yo entré allí en su gabinete, tenía un Gisborne allí, un Reynolds y unos cuadros y tal, y me dice, querido, me llamaba querido, ¿te apetecería tener en tus manos una primera edición del Quijote o leer una carta autógrafa de Colón? Y yo digo, Jesús, me gustaría más bien que me enseñaras tu fondo de armario. Y entonces, pues muy bien. Y me llevó a su fondo de armario, donde había trajes, zapatos del que él llamaba su suegro, que era el duque de Alba, el padre de Cayetana. Él vestía trajes de su suegro y unos zapatos de su suegro, que tenía un pie más pequeño, pero él, no obstante, arrugaba los dedos, pero se ponía los zapatos. Bueno, ese era el duque de Alba, que una vez me lo encontré yo en la estación de Santa Justa en Sevilla. Él venía en club, yo venía en turista, pero coincidimos al bajar, que me lo encuentro en el andén. Él llevaba una maleta en la mano y al verme me dice, llévame la maleta. Yo, como soy de extracción popular, pues por la cosa esa medio escénico, cogí la maleta y le llevé la maleta. Bien es verdad que le llevé la maleta 4 o 5 pasos. Y después se la di y dije, oye, no seas, haz el favor, ¿no? Bueno, ese era el duque de Alba,
que sintetiza desde los años 30 a los años 90 y tantos que murió, toda una historia de España de la transición. Después, en el segundo libro, que es El azar de la mujer rubia, a mí me atraía mucho ese triángulo que se formó entre Suárez, el rey, y una mujer rubia, que era Carmen Díaz de Rivera, que basculaba entre los dos. En ese triángulo, que la historia no le ha dado mucha importancia, pero yo creo que entre ese triángulo se formó, porque la historia no son los grandes acontecimientos, no son los grandes análisis, son las pequeñas cosas que suceden en la intrahistoria y en el pálpito, digamos, privado de la historia. Bueno, a mí me producía mucha, digamos, excitación literaria esa memoria perdida de Suárez, que a mí me recordaba ese cuento de Alejandro Magno, cuando Alejandro Magno, después de una derrota, su ejército se dispersa, él huye también, se pierde en un bosque y pasan los años en que él se convierte en un mendigo. Como mendigo llega a una ciudad donde hay un bazar, un zoco, donde la gente compra y vende cosas con una moneda. Él ve la moneda y ve que allí hay una efigie que es él mismo. Y dice, esta moneda es de cuando yo era el emperador Alejandro Magno. Bueno, llega un momento en que Aznar recibe al rey en su casa, que le impone el toisón de oro. En ese momento, el rey, que llega a la casa de Suárez en la colonia de la Florida, le impone el toisón de oro y Suárez no sabe quién es ese hombre, no sabe que ese hombre es el rey. Bueno, ellos dan un paseo por el jardín y ese paseo por el jardín es un bosque que pasa realmente toda la transición. La transición que él ya no la recuerda, que él no sabe que ha sido el presidente que ha apostado más personalmente por la democracia. Él tampoco sabe que dentro de muchos años, cuando lo que nos está pasando ahora mismo sea 3 líneas en la asignatura de la historia, cuando si el día de mañana no sabes quién era Felipe González o quién era Aznar o quién era Rajoy, igual te van a aprobar. Dentro de muchos años lo único que va a quedar, porque entonces ya será una inteligencia puramente visual, será la entrada de Tejero en el Parlamento, un presidente del gobierno que se llamaba Adolfo Suárez, que no se tiró al suelo, y lo que es mucho más ibérico, que arriesgó su vida por proteger y salvar a un amigo cuando él salió de la bancada del Banco Azul para proteger a Mellado, a Gutiérrez Mellado. Solamente con eso será el resumen de todo un tiempo y de todo de un espacio de la historia de España. Después
pasado aquel golpe frustrado, yo le hice una entrevista a Gutiérrez Mellado y le pregunté, ¿qué es lo que más le ha disgustado de todo este golpe de Estado? Dice, pues mira, te voy a decir que lo que más me ha dolido es ver a unos oficiales del ejército con la guerrera desabrochada. Eso es una contestación que no lo mejora un británico. Bueno, pues Adolfo Suárez había olvidado todo esto. Y en ese bosque lácteo, en esa niebla de la memoria, pues había una silueta de una mujer rubia que arrastraba a su vez un melodrama enorme. Era hija de la marquesa de Llanzol. Decir la marquesa de Llanzol en los años 50 en Madrid Madrid se dividía en dos mujeres, por la noche Ava Gardner y durante el día, por Serrano, la marquesa de Llanzol. Esa marquesa de Llanzol tuvo un amante que era Serrano Súñer, que a la vez era muy amigo de la familia, veraneaban juntos. El padre de esta chica fue Serrano Súñer, y como vivían juntos, tenían mucha relación, veraneaban juntos en Biarritz, en San Sebastián, en las villas de Benicàssim. Esta niña crece, se hace adolescente y se enamora de un hijo de Serrano Súñer, hasta que no hay más remedio que decirle que ese amor de su vida era su hermano. Bueno, es un melodrama casi más que venezolano, muchísimo más. Entonces ella se va de monja, ella se va a no sé dónde y después vuelve y es amiga del rey. El rey la recomienda a Suárez, que entonces es el director de televisión, y entre ellos tres, en ese triángulo que forman los tres, yo creo que se genera el verdadero motivo por qué el rey elige a Adolfo Suárez para ser el presidente de la democracia. Viene del Opus, viene del falangismo, viene del fondo de la Acción Católica, y este es un hombre que arriesga, que es como el general de la Rovere, que podía haber dado su vida después por creer en que era un gran demócrata, y de hecho fue el que llevó la democracia adelante. Y el tercer libro, que es el último, que es la historia esta del desfile de ciervos, que me he valido del cuadro que pintó Antonio López, que ha tardado 20 años en pintarlo, y yo he imaginado que es el reverso del mito de Dorian Gray. El mito de Dorian Gray es ese hombre joven mundano que pacta con el diablo, en que va a permanecer siempre joven, siempre triunfando en la sociedad, en los salones, no va a envejecer nunca, pero toda la corrosión de la vejez y de la putrefacción de la vida y de los vicios van a pasar a un cuadro que está suyo, que está en la oscuridad de un salón cerrado. Cuando al final de la vida se destapa ese cuadro, se ve que el cuadro está envejecido, derruido y escarnecido por la edad y por los vicios. Sin embargo, aquí ha sucedido al revés. Han tardado 20 años en pintarlo, el cuadro estaba en un salón del palacio tapado,
El cuadro está pintado en el 95, tal como eran los personajes en el 95, todavía jóvenes, todavía con los ojos brillantes, con la sonrisa abierta, mientras que fuera del cuadro, que estaba allí tapado, en la realidad esos personajes iban envejeciendo, iban entrando en la corrupción, iban entrando en los escándalos políticos, hasta que llega el momento de inaugurarse el cuadro, de destaparse el cuadro, y se ve que el cuadro, como ha sucedido, van todas las autoridades, va el mismo rey, van los reyes, van las princesas, los príncipes y tal, y se ve el cuadro tal como era aquel momento, como eran nuestros sueños, cuando España todavía había una ilusión, había una esperanza y había una forma, digamos ya, no había sucedido la crisis, había unas expectativas de un desarrollo, digamos, perenne, hasta que los que rodean en ese cuadro, el cuadro permanece incólume, las figuras juveniles, intocables, maravillosas, y los personajes de verdad que están alrededor de ese cuadro, derruidas y escarnecidas por los escándalos. Bueno, son tres formas de ver la historia de España y que en realidad pues te evitas ir a los estudios de no sé qué, te evitas ir a los archivos, te evitas consultar fechas, solamente basta con mirar la realidad y ver la faz de la gente que lo expresa todo en el rostro, ¿no? Y bueno, yo creo que con esto está todo dicho. Y lo que me gustaría ahora es que, aunque fuera brevemente, estableciéramos un diálogo entre nosotros y hablamos de lo que queráis, de política, de sociedad, de lo que queráis. Muchas gracias por la pena. Hola, si pueden dar un poco la luz aquí a que se vea la sala. ¿Alguien quiere preguntar, por favor? ¿Nadie levanta la mano? Desde aquí no se ve. Bueno, yo le voy a hacer la primera pregunta, a ver si se animan. En Desfile de Ciervos, que acabas de contar ese cuadro real, que es una España envuelta en escándalos de corrupción que afectan pues, geográficamente a las comunidades más importantes, Cataluña, Madrid, Valencia, Andalucía. Es decir, tu libro es bastante pesimista en cuanto que esa corrupción está muy generalizada. ¿Ves alguna manera de que se salga de ahí? ¿Qué es lo que debería pasar o podría pasar para que volvamos a tener los sueños que se tuvieron hace años? Bueno, mira, yo creo que más que la política, aquí ha habido unos cambios. Es decir, si tú, vamos, aquí hay mucha gente joven que no ni lo ha vivido, ni incluso habría nacido, por supuesto, en ese momento. Aquí hubo un momento esencial, que fue la caída de la dictadura, por propia inercia. La dictadura cayó por propia putrefacción y porque llega un momento en que la sociedad revienta las costuras, y yo siempre he dicho que la dictadura, digamos, la espina dorsal de la dictadura franquista se produjo en mitad de los años 60. Yo siempre he dicho que Franco murió atropellado por el 600, ¿no? Y, en fin, fue una ruptura social. Después ya la decadencia física de Franco y la muerte en la cama, en fin, todo aquella esperpento que pasó, pues sí, fue un corolario de la verdadera ruptura que se produjo
en mitad de los años 60 con una expansión económica, una llegada de una creación de una clase media, etcétera. La posibilidad de viajar, la posibilidad de que los turistas entraban en España, que veías nuevas formas de vivir, los que habían ido a trabajar al extranjero volvían contando cosas, etcétera. Bueno, había una movilidad. Después ya viene la ruptura propiamente dicha, que es cuando llega la democracia a España, pero realmente el cambio es en el 82, no porque vinieran los socialistas, que sí, bueno, vinieron los socialistas, sino porque en el 82, porque hasta el 82, aunque la democracia la habían traído parte de la derecha y parte de la izquierda, parte de la clandestinidad y parte de la oposición, etcétera, pero era todavía como un lastre que venía de figuras, de gente, de la forma de ser, de la forma de pensar. Hay fotos en la gente todavía, los bigotes, la cosa desdentada, las estaciones sucias, es decir, había todavía mucha ilusión, pero era un lastre que venía de atrás. Sin embargo, en el 82 no es que vinieran los socialistas, que sí, vinieron los socialistas, sino que lo que se impuso en la sociedad es una nueva generación de gente joven que importó a la sociedad unas nuevas formas de ver la vida, de cantar, de reír, de hacer el amor, de viajar, de comunicarse, de bailar, de escribir, de estudiar, en fin, es la imposición de una forma, porque fue, digamos, el rescoldo del mayo del 68. El mayo del 68 no fue ninguna revolución política ni social, fue que una generación de jóvenes dijo a los mayores, a sus padres, a sus progenitores: no nos da la gana ser como vosotros. Ahora vamos nosotros a imponer nuestros mitos y nuestros ritos. Y eso que pasó en Francia y en Europa y en Norteamérica en el año 68, aquí vino con retraso, como siempre, y eso, de otra forma, se impuso en el 82. Es una barra de juventud, no solamente socialistas, también liberales, también tal. Quiere decir, no queremos ser ya como nuestros padres. Vamos a imponer nuestros ritos y nuestros mitos. Bueno, ese fue el golpe de generación. Y lo que a mí me pasa, lo que me sucede, bueno, después de eso ha venido el PSOE, se corrompe, en fin, todas las mayorías absolutas, después viene el PP, después viene Zapatero, después viene la crisis brutal, la caída de la casa que te cae encima, sin saber, creyendo que iba a ser, porque lo de Zapatero es que creía que iba a ser estos 2 años. Dice, bueno, yo aguanto y como enseguida Norteamérica levanta cabeza, pues a mí me toca el rabo, es el último que se mueve, pero al final si se mueve la cabeza, se mueve el rabo. Pero no era así, la crisis era ya una crisis de otra clase. Pero ¿qué ha pasado ahora? Ahora pasa que estamos en una situación como en el 82. No es que vaya a venir los socialistas, sino que es una nueva generación de jóvenes que se va a imponer socialmente en las formas de ser, de trabajar, de estudiar, de viajar, de estar, de comunicarse a través de las redes sociales. Es decir, es otro mundo que está aquí en la acera de casa, es otro mundo. Ese otro mundo que viene, que está ahí, va a imponer su política, va a imponer sus políticos, va a imponer su forma de expresarse. Es decir, que lo va a tener así, todo a su alcance, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos viene encima, afortunadamente. Es decir, es una nueva sociedad, una nueva forma de ser, una forma nueva de estar en el mundo,
porque decíamos, cuando vinieron los primeros aparatos de ordenadores, la gente se horrorizaba de la cantidad que esperaba, que la cantidad de gente que se iba a echar a la calle. Es decir, si un banco informatizado, pues tienes que despedir a 20.000, y si de una empresa informatizada tienes que despedir a tanto. Sin embargo, solamente pensar la cantidad de puestos de trabajo que ha generado la informática, la cantidad de nuevas formas de negocios que ha generado la informática. Es decir, yo creo, yo soy optimista por naturaleza, ¿no? Yo creo que el mundo se está abriendo a tal velocidad, la historia, así como el siglo XIX nadie sabía que estaban haciendo una revolución industrial, ni los... Sin embargo, ahora vemos que la historia está pasando por debajo de nuestros pies a una velocidad increíble. Y, bueno, nadie puede apostar por el futuro, nadie va a saber lo que va a pasar el día de mañana, puede pasar todo y nada, pero lo que sí estamos dándonos cuenta, teniendo la conciencia de que el mundo está cambiando a una velocidad espeluznante, tanto en las medicinas y sobre todo, es decir, por primera vez, una cosa que parece que no, ya se produjo una primera sensación, es decir, la primera vez que se vio la Tierra desde la Luna como una bola azul maravillosa que va navegando por el espacio, se la vio como una nave. Tuvimos una visión extracorpórea de nuestro planeta. Y entonces, lentamente, a las nuevas generaciones se está inscribiendo en lo más blando del cerebro la sensación de que ese es un planeta maravilloso, débil, y que en ese barco o en esa nave o nos salvamos todos o perecemos todos. Y eso lentamente se va inscribiendo en las neuronas de la gente. Por otra parte, la sensación que tenemos ahora de tanta información que tenemos del universo, sabiendo que la Tierra es un grano de polvo en una galaxia minúscula, pero que hay solamente en nuestra galaxia millones de planetas como la Tierra donde puede albergar vida. Si vemos eso, que eso cada día está más dentro de la conciencia, no solamente individual, sino de la conciencia de la humanidad, eso abre unas perspectivas que nadie puede decir lo que va a pasar. Si por otra parte en los laboratorios la alta tecnología, la física cuántica es prácticamente una forma de teología, si los avances científicos, ya casi, si la materia oscura es casi ya poesía, es decir, yo no lo sé, pero creo que si salimos de la crisis, si no salimos de la crisis, sí, que tenga un problema particular es gravísimo. Un señor que huye de una guerra y que no encuentra tal es gravísimo, pero si uno lo comprende todo esto planetariamente, incluso universalmente, yo creo que la humanidad va hacia lo mejor, ¿no? Digo yo. Julián. Gracias por su presencia y por lo ameno. Pero la pregunta es más bien captar su opinión sobre un programa de televisión que es el más visto, que es Gran Hermano. Gracias. Gran Hermano, es que no sé, yo es que no, todo el mundo dice, yo es que no veo la televisión, pero en mi caso es que, bueno, no lo sé, yo es que yo de televisión no
no puedo opinar porque, bueno, yo veo algunas tertulias que son verdaderamente gallineros humanos, ¿no? Déjame hablar, yo no te interrumpa, no me interrumpes, deja que termine, en fin, no sé. Ahora, Gran Hermano es que no sé ni qué es, ni lo siento, pero no lo puedo yo informar, no tengo ni idea. Ahora, sí sé una cosa, sí sé una cosa. Es decir, la televisión tiene, a mi modo de ver en general, un carácter lenitivo. Es decir, cuando se empezó la televisión, el que salía en la televisión era un héroe, ¿no? Un héroe. Es decir, para empezar, yo he hecho primero una pequeña anécdota que me correspondía a mí. A mí me hicieron una entrevista en televisión cuando gané un premio de literatura en el año 67, 66, tal, y eso lo vieron 25 millones de españoles. Eso era un bombazo. El salir en televisión, la gente se creía que era lo más maravilloso del mundo. Salían los triunfadores, salían los grandes atletas, salían los escritores, salían la gente que había ganado no sé qué, salían las niñas de Plus Ultra que habían hecho cosas maravillosas. Es decir, la televisión te convertía en un héroe, cada uno en su espacio. Y eso en la sociedad hacía que la gente se sintiera inferior al que salía en televisión. Ahora yo creo que la televisión hace al revés. Permite a una persona vulgar, que no le pasa nada, que sufre tal, despreciar a la gente que sale en televisión. Es decir, eso es una mierda, esa es una impresentable. Es decir, desprecias, te sientes superior a la gente que sale en televisión. Y eso yo creo que reconforta muchísimo a la gente. Creer que los que salen en televisión son muchísimo más idiotas que tú. Eso para mí creo que es un gran beneficio que la televisión hace a la sociedad. Sí, buenas noches, muchas gracias, Leo Carrión. Antes ya le agradecí su presencia en Manzanares cuando nos ha presentado Román y hoy lo vuelvo a hacer. Nos ha hecho recordar a los que somos mayores una etapa de España en la que los enemigos se convirtieron en adversarios, todos tenían un objetivo común, todos sacaron el carro de esa charca donde estaba empantanado y fueron caminando hacia adelante. Hoy, por desgracia, y no sé por qué, si es que los poderes verticales de los partidos, la dependencia económica, no sé por qué, parece que ese sentimiento de empujar todos juntos en avanzar hacia algo mejor para la sociedad está teniendo más dificultades. Quería saber su opinión sobre esto. Muchas gracias. Pues lo acaba de decir usted perfectamente y no tengo nada que añadir. Así es. Es decir, hoy se vive en sálvese quien pueda y yo me salvo y ya te apañarás. Es decir, claro, es una política neoliberal que es, pues sí, el que no siga, pues el que en la carreta en el oeste, el que no podía seguir se quedaba y ya está. Y de todas formas, lo peor que está sucediendo ahora es que los ricos cada día son más ricos y los pobres, la cantidad de gente que no va a salir de una pobreza, pues aunque trabaje, ¿no? Es terrible y yo no sé si uno habrá que conformarse con ese panorama o no, yo creo que la sociedad tal como la tiene estructurada el pensamiento neoliberal es una minoría cada vez más rica, una clase media desaparecida y un tercio marginal en que tendrá o sopa de caridad o la porra de la policía, o el antidisturbios o la sopa de caridad, después una clase media desaparecida y después una minoría que, bueno, que esos van de momento a ser cada vez más ricos, ¿no? Bueno,
Eso es tal como se ve el panorama. Ahora, políticamente, pues yo veo que este país, políticamente, este país concretamente, pues está desestructurado porque no tenemos políticos que estén a la altura de las circunstancias. Y yo creo que todo el problema viene de ahí, ¿no? Buenas noches. Siempre he admirado en usted una persona que ha estado en contacto con tantas personas importantes, que ha sido capaz de decirle a Dolores Ibarruri que una paella se ennegrece por si se le pone alcachofas, que ha conocido y ha compartido mesa con personas de alto nivel. Al mismo tiempo, veo que está usted muy cercano a lo que la gente de a pie pensamos. Lo veo así en sus columnas del País, que siempre empiezo el País por su columna. El año pasado leí un artículo en que hablaba usted que tal era la situación en que nos estaban poniendo y nos estaban agobiando el gobierno, que a veces era como los campos de concentración, que se quedaban desnudos y la gente pedía estar vestido. Decía usted que nos dejen por lo menos en calzoncillos para estar... que nos están, digamos, dejando sin nada, pedimos por favor que nos dejen en calzoncillos. Esa situación que vivíamos los españoles y que estamos viviendo todavía, de agobio, de miedo por la situación del país, ¿cree usted que está mejorando? Porque tal y como muchos políticos nos dicen, la situación va cada vez mejor, pero la gente que estamos a pie, de calle, pues no la vivimos así. ¿Usted cómo lo piensa? ¿Cómo piensa que está evolucionando esto? Bueno, no te he entendido muy bien, pero vamos, creo... Que no me ha entendido, por favor. El artículo que se refería usted en el País. Separa un poco el micrófono, porque sí. Es que... que no me entendía. Sí. Le decía que según el artículo que usted escribía el año pasado, la situación que nos estaba poniendo ciertos políticos era pedir que por favor nos dejasen algo, que nos dejasen estar en calzoncillos, decía usted exactamente en uno de sus artículos, porque estábamos agobiados de la situación en que nos estaban entrando un miedo en el cuerpo tremendo y pedíamos eso para estar un poco seguros. Ahora es todo lo contrario, ahora nos están diciendo que toda la situación va mejor, que va mejor. ¿Usted piensa que esa situación realmente está evolucionando a mejor o es pura política? Bueno, yo creo que primero te machacan, es decir, vamos a ver, en esto está sucediendo, es decir, aunque sea llevándonos muy atrás, los ejercicios del padre Ignacio de Loyola, que muchos habréis, alguno de vosotros incluso habrá hecho ejercicios espirituales. Ignacio de Loyola es un genio de la psicología humana, ¿no? El que haga ejercicios de los jesuitas y eso, sabe que el primer día se habla de la muerte, ¿no? Primero silencio absoluto, no te dejan hablar. Un cura así como misterioso, con el flexo ahí tal, te habla de la muerte, de la agonía, de la muerte, de la putrefacción, etc. El segundo día te hablan del infierno, de todo, bueno, con todo lo que es la eternidad. ¿Y de qué es la eternidad? Mira, la eternidad es cuando una hormiga dé la vuelta al mundo cada 100 años y esa hormiga lo parta en dos, es el primer segundo de la eternidad. Y tú estás en el infierno. Claro, si tú te lo crees, pues estás agobiadísimo. Pero, dicen, si después estás bien y te portas bien, viene el cielo. Y claro, el cielo pues es maravilloso y salvado y tal. Es decir, él en las almas sencillas, en la psicología sencilla, el padre Loyola ha dado un quiebro tan fuerte
que la ha partido en dos. Y de los ejercicios espirituales han copiado todas las policías del mundo, tanto de una ideología como de otra, porque en el fondo todas las policías del mundo se parecen. Han copiado el mismo mecanismo psicológico del padre Ignacio de Loyola. Es decir, cogen al tipo, empiezan a machucarlo, empiezan a torturarlo para que cante, empiezan a meterle toda la humillación imposible durante toda la noche. Y hacia el amanecer, al salir del sol, llega el policía bueno y dice: ¿pero qué le hacéis a este pobre muchacho? Hombre, pues si este pobre muchacho es un buen chico, hombre. A ver, ¿quieres fumar? Toma. ¿Qué quieres? Una tortilla. Darle un bocadillo de tortilla. Y en ese momento canta. No canta en la tortura, canta en el bocadillo de tortilla. ¿Comprendes? Entonces, lo que nos están haciendo a nosotros es exactamente lo mismo. Primero que no hay trabajo, primero que no sé qué, que la crisis, que esto es planetario, que no sé cuántos, que no sé qué más. Y ahora empiezan a darte el bocadillo de tortilla. Y todo el optimismo que se está creando es por un bocadillo de tortilla y un cigarrillo que te van a permitir fumar. Y con eso le vas a besar la mano. Es decir, por el hecho de poder trabajar un día a la semana, hay gente que lo agradece y que ya no lo cuentan como estar parado. Por trabajar 1 hora a la semana, estás ya trabajando. Y bueno, es en el fondo esa sensación de que están jugando con nuestra psicología. Yo lo veo así de momento. Bien. Hola, buenas noches. Yo quería preguntarle, antes ha dicho que no tenemos actualmente políticos a la altura y quería que nos explicara un poco qué tiene que tener un político para estar a la altura ahora mismo para hacer avanzar a esta sociedad. Y luego otra pregunta, si son muy largas no me contestará más que la que quiera. La otra pregunta, ¿realmente esto es una crisis o ha sido un cambio de modelo al que nos han querido llevar impuesto a esta sociedad injusta que hemos llegado? Bueno, es que me hacéis preguntas que yo no puedo contestar porque yo no soy ni economista, ni sociólogo, ni nada de esto, ¿no? Sino yo tengo unas ideas muy a nivel de calle y a nivel de la sociedad, ¿no? A nivel de un personaje tributable y normal y corriente, ¿no? Por lo que respecta a los políticos, yo veo que los políticos es una profesión, es decir, la política hoy se ha profesionalizado. La sensación que por el sistema del partido, de lo que se llama la dictadura del partido, entre que es una profesión, es una carrera, se llama decir, yo hago carrera política, yo me dedico a la política. Dedicarse a la política, realmente, ¿un político qué sería? Un político es un especialista en el bien común, ¿no? Cada uno, ese bien común, depende también de su ideología. Pero que el político es el que está vertido hacia la sociedad, a transformar la sociedad según su criterio y su ideología. Sin embargo, yo lo que veo que aquí la política se ha convertido en una profesión endógena, que los políticos lo primero que quieren es conservar su puesto de trabajo, conservar el escaño, conservar el número en la lista, conservar es decir, y como por otra parte
los partidos, tal como están estructurados, dependen todo del jefe del partido, pues realmente tú estás mirando, tú no puedes oponerte a nada, porque si como decía el Guerra, una frase que decían en México, de que el que se mueve no sale en la foto, pues es verdad. Es decir, y entonces, ¿qué pasa? Que tú has profesionalizado tu trabajo, pero para ti mismo y para los tuyos, para tu partido y para tu corralillo interior, ¿no? Y entonces la sociedad, la gente, el ciudadano, es alguien que va por la calle y que cada vez ve con más despego, con más distancia, ese mundo endógeno que son los políticos, que hablan en sus claves, que hablan para ellos mismos, que se odian, que se insultan. Imagínate lo que sería una profesión, farmacéuticos o médicos, que se insultaran, que se llamaran ladrones, que se llamaran asesinos, que se llamaran... Es decir, esa sensación de que es un gallinero en que se insultan, cada insulto que se vierte sobre el adversario es un insulto que te viertes contra tu propia profesión. Es decir, estás, digamos, humillando a tu propia profesión, ¿no? Y bueno, el ciudadano, creo yo, que está mirando esto como un espectáculo siniestro, ¿no? Después, cuando ves que después los políticos, cuando llega el momento de unas elecciones, entran en una especie de berrea casi espectacular, y que después no cumplen, y ya sabes que no van a cumplir lo que han prometido, pues todo parece ya un juego. No obstante, tampoco hay que escarnecer demasiado este sistema, porque no tenemos otro, porque el otro es muchísimo peor. A ver, son las 10 ya. A ver, ¿alguna pregunta más hay, Julián? ¿No? Pues entonces... Pues nos vamos. Damos por cumplido. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Y les recuerdo que el próximo mes, el 27 de noviembre, estará aquí Antonio Fragua Forges. Buenas noches. Y gracias a Manuel. Los chicos.